Este lugar es impresionante, ¿crees? Parece sacado de una película de ciencia ficción. Sí, esos aviones parecen listos para despegar en cualquier momento. La llegada del soldado roto. El transporte colonial descendió sobre Quesara 7 con la gracia de un ladrillo cayendo en un estanque. Marcus Chen observó por la ventanilla manchada mientras el paisaje se revelaba bajo las nubes color óxido. Campos interminables de cultivos alienígenas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos ocasionalmente por estructuras prefabricadas que parecían haber sido lanzadas desde la órbita y abandonadas donde cayeron. Tenía 43 años estándar, aunque su cuerpo insistía en que tenía al menos 60. La guerra contra la Confederación Exterior le había dejado una colección de cicatrices que formaban un mapa de batallas que prefería olvidar. Su rodilla derecha predecía tormentas con más precisión que cualquier satélite meteorológico. Sus manos, que una vez habían sostenido rifles de plasma con precisión mortal, ahora temblaban ligeramente cuando estaba cansado. El oficial de inmigración, un hombre con la expresión de alguien que había procesado demasiados formularios en su vida, apenas levantó la vista cuando Marcus presentó sus documentos. Veterano de guerra, murmuró el oficial. ¿Viene a Cultivar? Vengo a hacer algo que no implique matar gente, respondió Marcus. El oficial asintió sin interés y selló los papeles con un golpe mecánico. Quesara 7 era lo que la administración colonial llamaba un mundo de segunda oportunidad. En términos más honestos, era donde enviaban a la gente que la galaxia había masticado y escupido. Veteranos rotos, refugiados de guerras olvidadas, y especies enteras que habían cometido el error de ser útiles sin ser importantes. Marcus caminó por el sendero de tierra hacia el asentamiento principal, cargando una bolsa con todo lo que poseía. El aire olía a tierra húmeda y a algo vagamente químico que probablemente era fertilizante. Después de años respirando el aire reciclado de naves de guerra y el humo de ciudades en llamas, le pareció casi agradable. El encuentro en los campos. La encontró al tercer día, cuando el supervisor del asentamiento lo asignó a reparar un sistema de irrigación que había decidido declararse en huelga. Ella estaba arrodillada junto a una válvula defectuosa, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que había arreglado cosas toda su vida. Lo primero que notó fueron sus orejas. Largas, elegantes, con una curvatura que terminaba en puntas delicadas. Se movían independientemente, girando hacia los sonidos como antenas vivientes. Captaban la luz del sol doble de Quesara 7 y brillaban con un tono iridiscente que parecía casi irreal. Lo segundo que notó fue que ella lo estaba observando observarla, con una expresión que mezclaba curiosidad y cautela en partes iguales. Las tuberías no se van a arreglar solas, dijo ella. Su voz tenía un tono musical, como si cada palabra fuera una nota cuidadosamente seleccionada. Estaba evaluando la situación estratégicamente, respondió Marcus, acercándose. Los humanos tienen palabras interesantes para quedarse mirando. Marcus sonrió a pesar de sí mismo. Era la primera vez que sonreía genuinamente en meses. Soy Marcus. Me asignaron a ayudar con la irrigación. Yelena, dijo ella, volviendo su atención a la válvula. Y la irrigación no necesita ayuda. Necesita un milagro. La especie sin elección. Los días siguientes establecieron una rutina. Marcus llegaba al amanecer, encontraba a Yelena ya trabajando, y juntos luchaban contra un sistema de irrigación que parecía tener una vendetta personal contra la agricultura. Ella le enseñó qué plantas eran venenosas, cuáles eran comestibles, y cuáles explotarían si las regabas demasiado. Él le contó historias de mundos que había visitado, editando cuidadosamente las partes que involucraban muerte y destrucción. Aprendió que ella era veloriana. Su especie había sido descubierta hace 3 generaciones, en un planeta que ahora era una nota al pie en los archivos coloniales. Los velorianos eran adaptativos. Podían sobrevivir en ambientes que matarían a la mayoría de las especies. Resistían radiación, toleraban toxinas, y su sistema reproductivo era compatible con docenas de especies diferentes. Esta última característica había sellado su destino. Somos útiles, le explicó Yelena una tarde, mientras observaban el agua fluir finalmente por los canales recién reparados. Esa es nuestra bendición y nuestra maldición. ¿Útiles cómo? Sus orejas se aplanaron ligeramente, un gesto que Marcus había aprendido a reconocer como incomodidad. Podemos tener hijos con casi cualquier especie. Hijos sanos, fuertes, que heredan lo mejor de ambos padres. Hizo una pausa. Hay colonias que necesitan diversidad genética. Familias que no pueden tener hijos propios. La galaxia encontró un uso para nosotros. Marcus sintió algo frío instalarse en su estómago. ¿Un USO?
Contratos reproductivos. Legales, regulados, muy civilizados. Su tono era plano, desprovisto de emoción. Podemos vivir donde queramos, trabajar en lo que queramos. A cambio, cuando se nos necesita, cumplimos con nuestra función. Eso suena a esclavitud con buenos modales. Yelena se encogió de hombros. La galaxia prefiere llamarlo cooperación mutuamente beneficiosa. Tenemos derechos. Podemos negarnos. Pero si nos negamos demasiado, los permisos de residencia se vuelven complicados. Marcus se quedó en silencio por un largo momento. Había visto muchas formas de crueldad en la guerra. Había visto ciudades arder y civilizaciones caer. Pero había algo particularmente insidioso en esta forma de opresión, envuelta en burocracia y racionalizada con eficiencia. ¿Y el amor?, preguntó finalmente. ¿El matrimonio? Yelena lo miró con una expresión que él no pudo descifrar. Nadie se casa con los míos, Marcus. No está prohibido. Simplemente no sucede. Somos recursos, no compañeros. Somos útiles, no deseados. Las noches bajo estrellas gemelas. Las semanas se convirtieron en meses. El sistema de irrigación funcionaba, los cultivos crecían, y Marcus descubrió que podía pasar horas escuchando a Yelena hablar sobre cualquier cosa. Ella tenía una forma de ver el mundo que lo fascinaba, una mezcla de pragmatismo y una esperanza secreta que se asomaba ocasionalmente cuando creía que nadie estaba mirando. Le contó sobre su infancia en una estación espacial, donde su madre había servido 3 contratos antes de poder establecerse permanentemente. Le habló de hermanos que nunca conoció, hijos de su madre con padres de diferentes especies, dispersos por la galaxia como semillas en el viento. Él le contó sobre la Tierra, un planeta que nunca había visitado pero que existía en las historias de su abuela como un lugar mítico de océanos azules y cielos sin cúpulas. Le habló de la guerra, no de las batallas, sino de los momentos entre ellas, cuando los soldados jugaban cartas y contaban chistes malos para no pensar en lo que venía después. Una noche, sentados en el borde del canal principal mientras los 2 soles se hundían en el horizonte, Yelena le hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué viniste aquí realmente, Marcus? Un veterano condecorado podría estar en cualquier mundo central. Podrías tener una pensión, un apartamento con vista, una vida cómoda. Marcus observó el agua correr, llevando consigo reflejos de colores que no existían en la Tierra. Porque estaba cansado de ser útil, dijo finalmente. Pasé 20 años siendo una herramienta. Una muy buena herramienta, me dijeron. Efficient. Confiable. Me daban medallas por ser bueno en destruir cosas. Hizo una pausa. Quería saber si podía ser algo más que eso. Si podía construir en lugar de destruir. Yelena lo miró por un largo momento. Sus orejas se inclinaron hacia él, captando no solo sus palabras sino algo más profundo. Entiendo, dijo ella. Y Marcus supo que realmente lo hacía. La propuesta del consejo. El problema llegó con la primavera, en forma de un hombre bajo y regordete llamado administrador Bass. Llegó en un transporte oficial, con documentos oficiales, y esa sonrisa específica que tienen los burócratas cuando están a punto de arruinar la vida de alguien mientras siguen todas las reglas. Marcus estaba reparando una bomba cuando vio la reunión congregarse en el centro del asentamiento. Yelena estaba allí, junto con los otros 3 velorianos que vivían en Quesara 7. Sus posturas eran rígidas, sus orejas aplastadas contra sus cabezas. Es simple economía, estaba diciendo Bass cuando Marcus se acercó lo suficiente para escuchar. La colonia Meridian necesita diversidad genética. Ustedes tienen lo que ellos necesitan. A cambio, nosotros recibimos los nuevos sistemas de filtración que hemos estado solicitando por años. ¿Está proponiendo intercambiarnos por equipo? La voz de Yelena era cuidadosamente neutral, pero Marcus podía ver la tensión en sus hombros. Estoy proponiendo una transferencia temporal. 6 meses estándar, máximo 1 año. Cumplirán con sus obligaciones contractuales y luego podrán regresar. Bass sonrió como si estuviera ofreciendo un regalo. Es perfectamente legal. Tengo los documentos aquí mismo. Los otros velorianos intercambiaron miradas. Una mujer mayor, Quesara, habló con voz cansada. ¿Y si nos negamos? Bueno, Bass revisó sus papeles con estudiada indiferencia. Sus permisos de residencia están vinculados a su estatus de cooperación. Si eligen no cooperar, tendríamos que reevaluar su situación. Hay muchos mundos que estarían felices de recibirlos. Mundos menos cómodos que este. Marcus sintió la rabia construirse en su pecho.
una sensación familiar de los días de guerra. Pero esta vez era diferente. Esta vez no tenía un arma, no tenía órdenes, no tenía la claridad brutal del combate. Solo tenía palabras y la certeza de que lo que estaba presenciando era profundamente incorrecto. Perdón, dijo, dando un paso adelante. Su voz era tranquila, el tono que usaba cuando las cosas estaban a punto de ponerse muy serias. ¿Podría repetir eso? Porque sonó como si estuviera amenazando a estas personas por no querer ser tratadas como ganado. Bas lo miró con la irritación de alguien que no estaba acostumbrado a ser interrumpido. Esto no es asunto suyo, veterano. Es un asunto administrativo entre la colonia y los ciudadanos velorianos. Los ciudadanos tienen derechos. Los recursos no los tienen. ¿Cuál de las dos cosas son exactamente? El silencio que siguió fue denso como el aceite. Marcus podía sentir los ojos de todos sobre él, incluyendo los de Yelena, que lo miraba con una expresión que no podía interpretar completamente. Bas recuperó su compostura con la práctica de alguien que había navegado muchas confrontaciones incómodas. Tienen derechos, por supuesto. Y uno de esos derechos es cumplir con los acuerdos que sus ancestros firmaron. Así funciona la civilización, veterano. Contratos, obligaciones, responsabilidades. Firmaron ellos esos contratos. Marcus señaló a Yelena y los otros. O fueron firmados por personas que murieron hace generaciones, sobre niños que aún no habían nacido. La ley es clara. La ley también era clara cuando permitía que se compraran y vendieran personas en mi planeta. Eso no la hacía correcta. Bas cerró su carpeta con un chasquido. Tendrán una semana para considerar la oferta. Espero que tomen la decisión correcta. Se volvió hacia Marcus. Y usted, veterano, debería recordar que su propia residencia aquí es un privilegio, no un derecho. Cuando el transporte de Bas desapareció en el cielo color óxido, Yelena se acercó a Marcus. Sus orejas temblaban ligeramente. No debiste haber hecho eso, dijo ella. Probablemente no. Ahora tendrás problemas. He tenido problemas antes. Sobreviví. Ella lo estudió por un largo momento, y luego hizo algo que Marcus no esperaba. Sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Eres un humano muy extraño, Marcus Chen. Gracias. Creo. La noche de las confesiones. Esa noche, Yelena apareció en la puerta de la pequeña habitación que Marcus llamaba hogar. Llevaba una botella de algo que brillaba con un tono ámbar bajo la luz artificial. Es licor veloriano, explicó ella. Probablemente te dejará ciego si bebes demasiado. Pero tiene buen sabor. Marcus la dejó pasar. Su habitación era espartana, apenas una cama, una mesa y una silla. Las paredes estaban vacías excepto por una pequeña fotografía de una mujer mayor, su abuela, la única familia que le quedaba y que había muerto mientras él estaba en algún campo de batalla olvidado. Se sentaron en el suelo, compartiendo la botella. El licor sabía a miel y a algo que Marcus no podía identificar, algo que dejaba un hormigueo cálido en el pecho. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Yelena después del tercer trago. En la reunión. ¿Por qué hablaste? Marcus consideró la pregunta seriamente antes de responder. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Y por qué? Se detuvo, buscando las palabras correctas. Porque he pasado toda mi vida siguiendo órdenes, haciendo lo que me decían, siendo lo que otros necesitaban que fuera. Un soldado, una herramienta, un arma. Y estoy cansado. ¿Cansado de qué? De ser parte de un sistema que trata a las personas como cosas. La miró directamente. Lo que están haciéndoles a ustedes, Yelena, es la misma mierda que la guerra, solo que con mejor presentación. Es poder disfrazado de burocracia. Es crueldad envuelta en legalidad. Yelena bajó la mirada hacia sus manos. Mis ancestros firmaron esos contratos porque era la única forma de sobrevivir. Cuando nos encontraron, éramos una especie pequeña, sin tecnología avanzada, sin ejército, sin aliados. Nos ofrecieron protección a cambio de, nosotros. De lo que podíamos dar. Sus orejas se aplastaron. No fue una elección real. Fue supervivencia. ¿Y ahora? Ahora es tradición. Así son las cosas. Es más fácil aceptarlo que luchar contra ello. Marcus tomó otro trago de licor, sintiendo el calor extenderse por su cuerpo. ¿Sabes qué aprendí en la guerra? Que, así son las cosas, es lo que dicen las personas que se benefician de que las cosas sean así. Que las tradiciones pueden ser cadenas tanto como pueden ser raíces.
Que el cambio solo sucede cuando alguien decide que ya es suficiente. Yelena lo miró con una intensidad que lo hizo contener el aliento. ¿Y tú has decidido que es suficiente? He decidido que no voy a quedarme callado mientras tratan a una persona que me importa como si fuera propiedad. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más denso, más cargado. ¿Te importo? La voz de Yelena era apenas un susurro. Marcus la miró. Sus orejas estaban levantadas, inclinadas hacia él, temblando ligeramente. Sus ojos, de un verde que no existía en ningún mundo humano, brillaban con algo que podría haber sido esperanza o miedo o ambos. Desde el primer día que te vi regañando a esa válvula como si fuera un niño desobediente. Ella soltó una risa que era mitad sollozo. Los humanos son terribles para el romance. Estamos trabajando en ello. La Asamblea del Pueblo. La semana pasó demasiado rápido. Bas regresó con sus documentos y su sonrisa de burócrata, esperando sumisión y firmas. Lo que encontró fue una asamblea. Marcus había pasado los días hablando con cada habitante del asentamiento. Había visitado a los granjeros, a los técnicos, a las familias que habían construido sus vidas en este rincón olvidado de la galaxia. Les había contado la historia de los velorianos. Les había hecho preguntas incómodas sobre lo que significaba ser parte de una comunidad. No todos estuvieron de acuerdo con él. Algunos pensaban que no era su problema. Otros temían las represalias. Pero suficientes personas habían escuchado, habían pensado, habían decidido que el silencio era una forma de complicidad. Cuando Bas entró en el salón comunitario esperando encontrar a 4 velorianos dóciles, encontró a 50 personas sentadas en filas improvisadas, mirándolo con expresiones que variaban de la hostilidad abierta a la curiosidad cautelosa. ¿Qué es esto?, preguntó Bas, su sonrisa vacilando por primera vez. Marcus se levantó de su asiento en la primera fila. Esto es democracia, administrador. Entiendo que puede ser un concepto poco familiar. Esto es una irregularidad. El acuerdo es entre la administración colonial y los ciudadanos velorianos, nadie más. Resulta que nos importa lo que les pase a nuestros vecinos. Una mujer mayor, Elena Vázquez, habló desde la tercera fila. Había llegado a Quesara 7 como refugiada hace 20 años. Yelena reparó mi sistema de calefacción el invierno pasado. No me cobró nada. Solo dijo que los vecinos se ayudan entre sí. Tarek me enseñó a cultivar cuando llegué aquí sin saber nada, agregó un hombre joven. ¿Ahora quieren llevárselo como si fuera equipo? Bas levantó las manos intentando recuperar el control. Aprecio su entusiasmo comunitario. Pero la ley es clara. Los acuerdos deben cumplirse. Marcus dio un paso adelante. Entonces cambiemos la ley. El silencio fue absoluto. ¿Perdón? Hay un proceso. Enmiendas coloniales. Si una mayoría de residentes firma una petición, el acuerdo puede ser revisado por el Tribunal Colonial. Marcus sacó un documento de su bolsillo. Resulta que he estado leyendo. Bas palideció visiblemente. Eso tomaría meses. Años tal vez. Tenemos tiempo. Y mientras el proceso está en curso, ninguna transferencia puede ejecutarse. Marcus sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amable. También leí esa parte. El discurso. Lo que siguió fue caótico. Bas protestó, amenazó, citó regulaciones. Los habitantes del asentamiento discutieron entre ellos. Algunos querían firmar la petición inmediatamente. Otros querían más información. Unos pocos querían simplemente que todo volviera a la normalidad. Fue Yelena quien finalmente pidió silencio. Se levantó de su asiento, sus orejas alzadas, su voz firme a pesar del temblor visible en sus manos. Quiero contarles algo, comenzó. Mi madre tuvo 5 hijos. 5. Ninguno con el mismo padre. Ninguno por elección. Ella cumplió con su obligación 5 veces porque era lo que se esperaba de ella, lo que le habían enseñado que era su propósito. Hizo una pausa, respirando profundamente. Nunca conocí a mis hermanos. Están dispersos por la galaxia, criados por familias que los querían pero que nunca quisieron a mi madre. Ella murió sola, en una estación de paso, cumpliendo con un 6º contrato que su cuerpo ya no podía soportar. La sala estaba en completo silencio. Toda mi vida me han dicho que soy útil. Que mi valor está en lo que puedo producir, en los hijos que puedo dar, en los contratos que puedo cumplir. Nunca nadie me preguntó qué quería yo. Nunca nadie me dijo que merecía ser elegida, no por lo que podía dar, sino por quién soy.
Sus ojos encontraron los de Marcus. Hasta que un humano terco, que discute con las tuberías y hace chistes terribles, me dijo que donde él viene, el matrimonio es sobre elegir a alguien y ser elegido de vuelta. Una lágrima corrió por su mejilla. No sabía que eso era posible. No sabía que tenía derecho a querer eso. Se volvió hacia la asamblea. No les pido que luchen nuestras batallas. Solo les pido que nos vean. No como recursos, no como herramientas, no como contratos. Véannos como lo que somos, personas. Personas que quieren vivir, amar y elegir su propio destino. El primero en levantarse fue un granjero viejo llamado Jorge. Sin decir una palabra, caminó hacia Marcus, tomó la petición y firmó. Luego Elena. Luego el joven que Tarek había enseñado. Uno por uno, los habitantes del asentamiento se levantaron y añadieron sus nombres al documento. Bass observó con creciente horror mientras su acuerdo perfectamente legal se desmoronaba frente a sus ojos. Esto no ha terminado, dijo antes de marcharse. El tribunal puede rechazar la petición. Puede, concedió Marcus. Pero ahora tienen que mirarnos. Tienen que reconocer que existimos, que nos importa, que no vamos a quedarnos callados. Y eso, administrador, es más de lo que teníamos ayer. Bajo las estrellas gemelas. Esa noche, cuando el asentamiento finalmente se calmó y las últimas discusiones se apagaron, Marcus encontró a Yelena en su lugar habitual junto al canal. Los dos soles se habían puesto hace horas, y las estrellas de Quesara 7 brillaban con una intensidad que nunca se veía en los mundos centrales. Se sentó a su lado sin decir nada. El agua susurraba su canción eterna. En algún lugar, un insecto nocturno cantaba una melodía que sonaba casi esperanzada. Gracias, dijo Yelena finalmente. No hice nada. Fueron ellos los que firmaron. Hiciste que escucharan. Hiciste que importara. Se volvió hacia él. ¿Por qué, Marcus? ¿Realmente, por qué? Él la miró por un largo momento. Sus orejas brillaban bajo la luz de las estrellas. Sus ojos reflejaban constelaciones que él no conocía. Era hermosa de una forma que no tenía nada que ver con su apariencia y todo que ver con quién era. Porque cuando te vi por primera vez, regañando a esa válvula, supe que quería conocerte. Cuando me contaste sobre tu madre, supe que quería protegerte. Y cuando te escuché hablar hoy, supe que quería pasar el resto de mi vida escuchándote. Las orejas de Yelena se alzaron, temblando. Los humanos no se casan con los míos. Este humano quiere hacerlo. Se detuvo. Si tú quieres. ¿Estás pidiéndome? Te estoy preguntando si quieres ser elegida. No por lo que puedes dar, no por contratos o utilidad. Solo por ti. ¿Por quién eres cuando discutes con la maquinaria, cuando ríes de mis chistes malos, cuando miras las estrellas como si guardaran secretos que quisieras descubrir? Yelena no respondió con palabras. En su lugar, se inclinó hacia él y lo besó. Fue un beso torpe, inexperto, el beso de alguien que nunca había besado por elección propia. Pero fue real, y fue suyo, y eso lo hacía perfecto. Cuando se separaron, ella estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Sí, dijo. Te elijo. Te elijo a ti. Marcus la abrazó mientras las estrellas giraban sobre ellos y el agua cantaba su canción antigua. En algún lugar de la galaxia, los burócratas seguirían haciendo sus cálculos, los tribunales deliberarían sobre peticiones, y el sistema continuaría funcionando como siempre lo había hecho. Pero aquí, en este pequeño rincón de un planeta olvidado, algo había cambiado. Dos personas se habían elegido mutuamente, no por utilidad o obligación, sino por amor. Y aunque el camino adelante sería difícil, aunque habría batallas legales y obstáculos burocráticos y probablemente más amenazas de personas como Bass, tenían algo que ningún contrato podía dar ni quitar. Se tenían el uno al otro. Y a veces, en un universo vasto e indiferente, eso era suficiente para cambiar todo. Epílogo. 3 años después, el Tribunal Colonial de Quesara 7 emitió una resolución histórica. Los contratos reproductivos heredados fueron declarados nulos para cualquier individuo que no los hubiera firmado personalmente. Los velorianos del sistema Quesara fueron los primeros en ser liberados de obligaciones que nunca habían aceptado. Marcus y Yelena estuvieron presentes cuando se leyó el veredicto. Ella sostenía en brazos a su hija, una niña con los ojos de su padre y las orejas de su madre, nacida no de un contrato sino de una elección. Cuando le preguntaron a Marcus que se sentía haber iniciado un movimiento que cambiaría las leyes de docenas de sistemas, él se encogió de hombros. Solo reparé una tubería, dijo.
El resto lo hicieron ellos. Yelena sonrió, sus orejas inclinándose hacia él como siempre lo hacían. Eres terrible para aceptar crédito. Estoy trabajando en ello. La niña en sus brazos gorjeó, alcanzando las orejas de su madre con dedos curiosos. Yelena la dejó tocarlas, y la pequeña rió con el deleite puro de quien acaba de descubrir algo maravilloso. En algún lugar de la galaxia, el sistema seguía funcionando. Los contratos se firmaban, los recursos se asignaban, y las personas eran medidas por su utilidad. Pero en Quesara 7, bajo los soles gemelos y las estrellas infinitas, una familia construida por elección probaba que otra forma de vivir era posible. Y eso, decidió Marcus mientras observaba a su esposa y a su hija reír juntas, era la única victoria que realmente importaba. Fa.